Bien, seguimos con las lecturas de guías de estudio de medicina china. Estamos viendo fundamentos. En la lectura anterior, hablando de medicina china y filosofía antigua, empezamos a ver los conceptos básicos de la teoría de Yin y Yang. Vimos, por ejemplo, estas tablas de correspondencia que se empiezan a formar, que son clasificaciones dentro de una misma categoría de fenómenos. Una comparación relativa, que es eso, Yin y Yang, es un sistema de comparación relativo. Por ejemplo, arriba y abajo, afuera y adentro, derecha e izquierda serían las polaridades, y otro signo característico de esta teoría es la relatividad de Yin y Yang según lo que esté comparando, y que dentro de Yin y Yang hay aún más Yin y Yang. Por ejemplo, el día y la noche, el día es Yang y la noche es Yin, pero la mañana es Yang dentro del Yang y la tarde es Yin dentro del Yang. De la misma manera, si comparo los órganos internos, por ejemplo, el corazón con respecto a los riñones, el corazón es elemento fuego, es por lo tanto Yang comparado con el Yin. Sin embargo, el corazón es Yin comparado con el intestino delgado, que es un órgano Yang. A su vez, los riñones tienen una componente Yang y una componente Yin, y así hay una subdivisión permanente de Yin y Yang. Bien, hoy vamos a hablar de los contenidos básicos de la teoría de Yin y Yang. Oposición de Yin y Yang. La oposición de Yin y Yang se refiere al antagonismo e inhibición mutua entre dos aspectos de un único objeto o situación. Es usada para explicar dicha relación antagónica y restrictiva entre dos naturalezas opuestas de los objetos y fenómenos. Los dos aspectos opuestos de Yin y Yang existen dentro de todas las cosas y fenómenos del mundo natural, haciendo la oposición de Yin y Yang absoluta. Los aspectos opuestos Yin y Yang están interconectados, interactuando y controlándose mutuamente o restringiéndose mutuamente. La oposición mutua de Yin y Yang se manifiesta principalmente en su antagonismo e inhibición mutua. El antagonismo es la causa principal del cambio y desarrollo en todas las cosas. No habría cambios o desarrollo sin este antagonismo. La inhibición implica que la existencia y el cambio de una cosa depende de la existencia y el cambio de otra. Las cosas y los fenómenos mantienen un equilibrio relativo entre ellas a través de la inhibición mutua, sin la cual el equilibrio no sería posible. Por lo tanto, el antagonismo y la inhibición del yin y el yang mantienen la unidad de las cosas y los fenómenos. En conclusión, los dos aspectos de yin y yang se oponen mutuamente, pero están integrados por su naturaleza, o sea, su unidad es el resultado de su oposición. En medicina china, la teoría de la oposición-inhibición mutua del yin y el yang es usada para explicar el estado fisiológico del cuerpo humano. Las fuerzas opuestas del yin y el yang dentro del cuerpo humano están en un estado constante de mutuo antagonismo e inhibición, lo que permite el mantenimiento de un equilibrio dinámico, es decir, el yin calma y el yang activa. Si la relación de oposición-inhibición se rompe, el yin y el yang no pueden mantener un estado de equilibrio. Aparece el desequilibrio entre yin y yang y se desarrolla la enfermedad. En el Yi Xuan se establece un yin, un yang, esto es conocido como Dao. En el clásico clasificado, capítulo categoría Yin y Yang, establece Yin-Yang es la unidad dividida en dos. En el suplemento al clásico clasificado, capítulo Medicina y Cambios, dice: el movimiento extremo debe ser calmado con la quietud. La hiperactividad del Yang debe ser pacificada mediante el Yin. En las cuestiones sencillas, capítulo Gran debate sobre la teoría del Yin y el Yang y las relaciones de correspondencia entre todas las cosas en la naturaleza, expone: demasiado Yin dominante conduce a trastornos del Yang y demasiado Yang dominante conduce a trastornos del Yin. El predominio del Yang conduce a calor, el predominio del Yin conduce al frío. Interdependencia de Yin y Yang. La interdependencia puede ser definida como la generación mutua entre Yin y Yang, lo cual es la fuente de la existencia, desarrollo y movimiento de los objetos y fenómenos en oposición mutua. La interdependencia entre Yin y Yang es usar el Yin y el Yang para explicar que los dos aspectos opuestos de un objeto o fenómeno determinado dependen el uno del otro.
como condición previa de su propia existencia y que cualquier aspecto no puede existir sin el otro. Su relación está basada en un origen y nutrición mutuos. La interdependencia muestra la relación indivisible de los dos aspectos opuestos de yin y yang. Las principales manifestaciones son las siguientes. Primero, yin y yang dependen el uno del otro, como base para clasificar los atributos yin y yang de los objetos y fenómenos. Los dos aspectos de yin y yang son opuestos e interdependientes. Por lo tanto, cuando analizamos los atributos yin-yang de algo, es crucial primero entender sus propiedades fundamentales. Al mismo tiempo, se debe prestar atención a la relación de las cosas y de sus partes. Solo cuando esos dos aspectos existen unificados dentro de un único cuerpo, puede ser analizado mediante yin-yang. Es decir, si hay yin, también debe haber yang. Si hay yang, también debe haber yin. En segundo lugar, la interdependencia de yin y yang es la fuente del desarrollo y cambio de todas las cosas. Cuando utilizamos yin-yang para explicar el desarrollo y cambio de las cosas, el yin y el yang existen en relación el uno del otro. Es decir, el yin es generado y el yang crece, el yang es generado y el yin crece. En tercer lugar, la interdependencia entre yin y yang es la base interna para la transformación mutua del yin y el yang. Las transformaciones mutuas de yin y yang, bajo ciertas condiciones, están basadas en su interdependencia. Si no hay relación de interdependencia, esta transformación en su opuesto no sería posible. En medicina china, la teoría de interdependencia y generación mutua de yin y yang puede ser usada para explicar la naturaleza de la relación entre dos sustancias, dos funciones, o una sustancia y una función, o en las actividades fisiológicas del cuerpo humano. En patología, las alteraciones de la interdependencia entre yin y yang pueden conducir a cambios patológicos, como es el consumo mutuo de yin y yang y la separación de yin y yang. En la anotación de las cuestiones sencillas, capítulo Gran debate de la regulación del espíritu de acuerdo a los cambios de las 4 estaciones, establece: el yang chi tiene sus raíces en el yin, el yin chi tiene sus raíces en el yang. El yang no se puede generarse sin el yin y el yin no puede generarse sin el yang. En el enlace clave de medicina, capítulo debate sobre yin y yang, explica: yin y yang son la fuente el uno del otro. El yang tiene sus raíces en el yin y el yin en el yang. El yin no puede generarse sin el yang y el yang no puede generarse sin el yin. En las cuestiones sencillas, capítulo Gran debate sobre la teoría de yin y yang y las relaciones de correspondencia entre todas las cosas en la naturaleza, establece: el yin permanece dentro, el guardián del yang, mientras que el yang permanece fuera, el guardián del yin. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre la interrelación entre la vida y la naturaleza, dice: si el yin calma y el yang activa, la esencia y el espíritu funcionarán con normalidad. Si el yin y el yang se separan, el chi esencial se agotará. En el suplemento al clásico clasificado, dice: el yin no puede existir sin el yang porque no habría nada para lo que generar forma. El yang no puede existir sin el yin porque no habría forma para transportar el chi. Aumento y disminución de yin y yang. Aumento y disminución, incremento y reducción, o flujo y reflujo. El aumento y la disminución de yin y yang. Se trata de usar la teoría de yin y yang para esclarecer por qué los aspectos opuestos no están en un estado de quietud, sino en un estado de constante movimiento, de aumento y disminución. El equilibrio dinámico del cambio en el aumento y disminución entre el yin y el yang tiene un límite definido, dentro del cual el desarrollo y los cambios normales de las cosas se mantienen. Los dos aspectos opuestos de los objetos o fenómenos relacionados en la naturaleza son el movimiento y el cambio constante. Así, el aumento y disminución de yin y yang es una ley fundamental del movimiento y cambio en todas las cosas. Se incluye un proceso de cambio cuantitativo. Los factores que causan el aumento y la disminución son dobles. En primer lugar, la oposición y antagonismo mutuo entre las naturalezas opuestas de yin y yang trae inevitablemente una situación en la que uno deberá aumentar mientras el otro disminuye, o uno disminuye mientras el otro crece.
En segundo lugar, la interdependencia y generación mutua entre yin y yang lleva a un estado de aumento y disminución simultáneo, es decir, uno disminuye y el otro disminuye, o uno aumenta y el otro aumenta. El aumento y disminución del yin y el yang, causado por su inhibición mutua y antagonismo de cada uno, lleva a cambios en el aumento y disminución de yin y yang. El primero se trata de que uno aumenta mientras que el otro disminuye, incluyendo el aumento de yin mientras que el yang disminuye, y el aumento de yang mientras que el yin disminuye. El segundo es el que uno disminuye mientras que el otro aumenta, incluyendo la disminución del yin mientras que el yang aumenta, y la disminución del yang mientras que el yin aumenta. Las consecuencias de la interdependencia y generación mutua de cada uno llevan a una disminución o aumento simultáneo. La primera forma se trata de un aumento mientras que la otra parte aumenta, incluyendo el aumento del yin mientras que el yang aumenta y el aumento del yang mientras que el yin aumenta. La segunda se trata de que una disminuye mientras la otra también disminuye, incluyendo la disminución del yin mientras que el yang disminuye y la disminución del yang mientras que el yin disminuye. La teoría del aumento y disminución del yin y el yang en la medicina china puede ser usada tanto para explicar los cambios fisiológicos como para analizar los cambios patológicos. Sin embargo, hay diferencias entre su naturaleza y su calidad. Los cambios fisiológicos del aumento y disminución del yin y el yang están dentro de un cierto rango en el que se mantiene un equilibrio relativo. Los cambios patológicos están más allá de este límite, donde el equilibrio relativo está alterado, conduciendo al predominio o inferioridad del yin y el yang. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre los elementos esenciales del pulso establece: en el 45º día después del solsticio de verano, el yang chi asciende ligeramente, mientras que el yin chi desciende ligeramente. En el 45º día después del solsticio de verano, el yin chi asciende levemente y el yang chi desciende levemente. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre el síndrome Yue establece: hay más yang chi que yin chi en primavera y verano, mientras que el yin chi se vuelve predominante y el yang chi desciende en otoño e invierno. En las cuestiones sencillas, capítulo gran debate sobre la teoría del yin y el yang y las relaciones de correspondencia entre todas las cosas de la naturaleza establece: demasiado yin dominante conduce a trastornos del yang y demasiado yang dominante conduce a una alteración del yin. Transformación del yin y el yang. La transformación indica que bajo ciertas condiciones cada uno tiene tendencia a transformarse en el otro. La transformación de yin y yang es utilizar la teoría de yin-yang para explicar cómo los dos aspectos contradictorios de las cosas o fenómenos pueden transformarse en su opuesto bajo ciertas condiciones, es decir, el yin puede transformarse en yang y el yang puede transformarse en yin. La transformación de yin y yang es una de las leyes fundamentales del movimiento de todas las cosas. El desarrollo de un fenómeno se manifiesta a través de la transformación del uno en el otro, desde un cambio cuantitativo a un cambio cualitativo o de un cambio cualitativo a un cambio cuantitativo. Usar el aumento y disminución, así como la transformación del yin y el yang para explicar el proceso de desarrollo de todas las cosas incluye los procesos del cambio cuantitativo y cualitativo. Si el aumento y disminución del yin y yang es considerado como un proceso de cambio cuantitativo, entonces la transformación de yin y yang debe ser considerada un proceso de cambio cualitativo. El aumento y disminución, cambio cuantitativo, la transformación, cambio cualitativo, son dos fases inseparables necesarias para el desarrollo de todas las cosas. El aumento y disminución del yin y yang es una condición previa para la transformación, y la transformación es el resultado inevitable del aumento y disminución. La transformación del yin y el yang debe ser mantenida bajo ciertas condiciones. Una es el movimiento constante. Existen factores de cada aspecto de la transformación en su opuesto, y esto es la base interna para la transformación. Por otra parte, también deben darse ciertas condiciones externas para la transformación. La transformación no ocurrirá sin la base interna y unas condiciones externas adecuadas. En medicina china, palabras tales como extremo, máximo y exceso se usan para reflejar las condiciones necesarias para la transformación.
Las condiciones internas y externas necesarias para generar la transformación varían de acuerdo a situaciones específicas. Hay dos formas de transformación del yin y el yang. El yin se transforma en yang, el yang se transforma en yin. La teoría de la transformación mutua del yin y el yang en medicina china puede utilizarse para explicar la relación de transformación en las actividades fisiológicas entre dos sustancias, dos funciones o sustancia y función, bajo ciertas condiciones, así como la relación de transformación del exterior e interior, frío y calor, insuficiencia y exceso, etc., en el proceso de la enfermedad. En las cuestiones sencillas, capítulo Gran debate sobre lo incomprensible de los 6 tipos de chi, expone: la generación de las cosas depende de la transformación y el extremo de las cosas lleva al cambio. La interacción de transformación y cambio es la causa de formación y destrucción. La formación y la destrucción son generados por el movimiento, y el movimiento constante conduce al cambio. En las cuestiones sencillas, capítulo Gran debate sobre la teoría del yin y el yang y las relaciones de correspondencia entre todas las cosas en la naturaleza, establece: el yang extremo se transforma en yin y el yin extremo se transforma en yang. El frío en su extremo dará lugar a la aparición de calor y el calor en su extremo dará lugar a la aparición del frío. El pivote milagroso, capítulo para determinar la enfermedad mediante la inspección de la piel del lado anterolateral del brazo, dice: los cambios de las 4 estaciones están causados por el dominio cambiante del frío y el calor. El yang extremo se transforma en yin y el yin extremo se transforma en yang. Por lo tanto, el yin domina el frío y el yang domina el calor. Un frío excesivo se transforma en calor y un calor excesivo se transforma en frío. Así, se dice que el frío puede generar calor y el calor puede generar frío. Esta es la transformación del yin y el yang.